¿Cómo estás tan seguro que el maestro Akira Toriyama trabajó en Dragon Ball Daima? ¿Cómo puedes asegurar que el sensei trabajó en Dragon Ball Super? Cuando hago esta clase de preguntas, la primera reacción que suele tener la gente es de enojo. Es como si estuviese cometiendo una blasfemia contra el creador de Dragon Ball. Y en cierta parte entiendo esta reacción, porque esto representa la destrucción de su sistema de creencias. Sin embargo, yo no pretendo insultar a nadie, y mucho menos a una persona que sin su trabajo nuestra infancia no hubiera sido la misma. Al contrario, soy un admirador del arte del señor Akira Toriyama, y en especial de su obra más grande. Amo Dragon Ball como no se pueden imaginar, pero tampoco es un amor ciego que está dispuesto a recibir todo sin cuestionamientos. Para mí Dragon Ball terminó en 1995, y de eso hablaré en este video, pero además intentaré dar algunas luces de por qué dudo de la narrativa oficial cuando nos dice que Toriyama trabajó en Dragon Ball Daima. ¿Es realmente cierto eso? ¿O solo fue una estrategia de marketing? Pues bueno, si eso te interesa, quédate y averigüémoslo juntos. Primera parte, la carta de Toriyama. Cuando cuestiono el hecho de si realmente Toriyama trabajó en Dragon Ball Daima, hay dos tipos de reacciones, una de enojo y la otra de burla. Se intenta defender la narrativa oficial precisamente con lo que dice la narrativa oficial, por ejemplo, ¿acaso no leíste la carta de Toriyama? Dragon Ball Daima es canon porque Toriyama trabajó en ella. Y yo les pregunto, ¿cuál es tu prueba de eso? ¿Tú estuviste allí en los estudios de Toei junto a Toriyama viendo cómo daba indicaciones de cómo sería la nueva serie? No estuviste ahí, pero vuelven a lo mismo. ¡Que Toriyama dejó una carta antes de morir! Diciendo que este proyecto era suyo y no de Toei. Por supuesto que sí, claro que sé que hay una carta y la he leído, pero eso no prueba nada. De todos modos, vamos a leerla juntos y analicemos lo que dice. Hola, soy Akira Toriyama y actualmente estoy trabajando en una nueva serie de Dragon Ball. Su nombre es Dragon Ball Daima. Daima es un término inventado a partir de caracteres japoneses que en inglés sería algo así como evil. Debido a una conspiración, Goku y sus amigos se vuelven pequeños y para arreglar las cosas se dirigirán a un nuevo mundo. Daima será una gran aventura de acción en un mundo desconocido y misterioso. Como Goku tiene que compensar su pequeño tamaño, usará su Nyoibo para pelear, algo que no se veía hace tiempo. Se me ocurrió la historia y los escenarios, así como muchos diseños. De hecho, estoy dando mucho más en esto de lo que es habitual. Se desarrollarán cosas que profundizarán en los misterios del mundo de Dragon Ball. Espero que todos disfrutéis de estas batallas que serán diferentes a las habituales, pero también bonitas y poderosas. Bien, primero, yo entiendo el sentimiento que te puede provocar el leer esta carta, sobre todo sabiendo que el sensei ya no está entre nosotros. Aunque nunca lo conocimos, creo que todos sentimos mucho su partida y leerlo esperando que disfrutemos su último trabajo, la verdad que es conmovedor. Sin embargo, yo que soy una persona escéptica de las narrativas oficiales, me suceden dos cosas. Primero, que cuestiono la veracidad del mensaje, es decir, si realmente la carta la escribió Toriyama. Y segundo, que si realmente se debe aceptar una obra nueva solo porque sí, así la haya hecho el mismo autor. ¿No sería mejor que evaluar qué tan buena es, en lugar de defenderla solo por el simple hecho que la hizo el autor? Vayamos por partes. Quiero que lean junto conmigo este texto que tengo aquí. Dice, para ser honesto, todo lo que tiene que decir este autor es que siempre me quedo sin nada que escribir aquí. Cuando estás ocupado trabajando en una serie semanal, no es como si fuera a haber algo especial sobre lo que escribir. Lo que es aún más doloroso son los comentarios del autor en la página de índice al final de la Shonen Jump. Esto es un secreto, pero al menos la mitad de esos comentarios dejé que mi editor, Kondo-san, los escribiera por mí. Cada semana me pregunta, ¿hay algo de qué hablar? Y yo le respondo que no tengo nada. Como ustedes saben, los capítulos de Dragon Ball se publicaban semanalmente en la revista de la Shonen Jump. Y lo que nos dice aquí Toriyama es que así como tenía que publicar un capítulo a la semana, también tenía que enviar un comentario para el índice de la revista. Y que por lo menos la mitad de esos comentarios que solía dejar semana a semana no eran escritos por él, sino que era su editor quien los escribía por él. ¿Se dan cuenta?
Por cierto, el texto que les acabo de leer se encuentra en la solapa del tomo 27 del manga original de Dragon Ball publicado el 7 de agosto de 1991 en Japón. Entonces, como les decía, Toriyama aquí está confesando que al menos la mitad de los comentarios que están escritos en la Shonen Jump, supuestamente escritos por él, no son en realidad suyos, sino que son de su editor. Vamos a leerlo de nuevo por si no les quedó claro. Esto es un secreto, ojo aquí, esto es un secreto, pero al menos la mitad de esos comentarios dejé que mi editor Kondo-san los escribiera por mí. Cada semana me pregunta, ¿hay algo de qué hablar? Y yo le respondo que no tengo nada. ¿Lo ven? Entonces aquí Toriyama estaba siendo sincero. Estaba confesando cómo funciona la industria. Y es que esto es así, la industria funciona así. Por ejemplo, las cuentas de Instagram de grandes celebridades a nivel mundial que tú sigues no son administradas por ellos mismos. Existe alguien detrás trabajando en la imagen de dicho artista. Y recuerden que Toriyama ya era toda una celebridad incluso antes de Dragon Ball. Pero bueno, de todos modos, yo sé que me puedes decir, pero eso no prueba nada, ¿ok? De acuerdo, pero creo que por lo menos debería despertar en ti ciertas suspicacias, ¿no? Pero bueno, ¿saben qué? Vamos a darle crédito a la carta. Aceptemos y asumamos que es 100% escrita por Toriyama y que dice la verdad. Que es verdad que trabajó de lleno en Daima y que esto no se trató de marketing, ¿ok? Vamos a establecer esto. Nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿por qué lo consideras canon? Porque si nos vamos a basar en comunicados oficiales, déjame decirte que no existe ninguna carta, documento, entrevista o declaración que afirme que Dragon Ball Daima es parte del canon de Dragon Ball. No lo hay. Por lo que veo, la gente e incluso muchas páginas y canales de YouTube dedicados a hablar de Dragon Ball asumieron que Dragon Ball Daima forma parte del canon solo porque Akira Toriyama trabajó de lleno en ella. Pero la carta como tal no dice que Dragon Ball Daima forme parte del canon. Repito, la gente lo asume así por lo involucrado que terminó Toriyama en la producción de la serie. Entonces, si vamos a considerar a Daima como parte del canon en función de qué tan involucrado estuvo el sensei en dicha obra, entonces, ¿qué pasa con Dragon Ball Super? ¿Sigue siendo canon o ya no? Digo esto por las primeras líneas del segundo párrafo de la carta de Toriyama, que dice: se me ocurrió la historia y los escenarios, así como muchos diseños. De hecho, estoy dando mucho más en esto de lo que es habitual. La pregunta que yo les hago ahora es, ¿cuánto es lo habitual? ¿Qué tanta fue entonces la participación de Toriyama en Dragon Ball Super todos estos años? Por eso digo, si vamos a considerar a Daima como parte del canon en función de la participación de su autor, entonces Dragon Ball Super ¿es canon o ya no? Porque si su trabajo en Super solo se limitó al diseño de personajes, al igual que GT, entonces GT también debería ser canon. O en todo caso Super ya no debería serlo. No sé si se dan cuenta de todo este lío, pero es que el mismo Toriyama lo dice en su carta. Esa misma carta que ustedes defienden y que citan para validar que Daima es canon. Que a él se le ocurrió la historia, los escenarios y muchos diseños. Y luego de eso agrega que está dando más de lo habitual. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuánto es lo habitual? Supuestamente para Dragon Ball Super, Toriyama también trabajó en la historia, escenarios y diseños de personajes. Lo cual no hace mucha diferencia, incluso con Dragon Ball GT, donde también se sabe que trabajó en diseño de personajes y hasta cierto punto en partes de la historia. La narrativa oficial nos dice que Dragon Ball Super es canon porque la escribió Toriyama, pero la carta de Toriyama, que es también un comunicado oficial, contradice el comunicado oficial de hace 10 años con Dragon Ball Super al decir que esta vez terminó más involucrado de lo habitual, ¿se entiende? Y ahora quiero mostrarles otra cosita. No se vayan, no se vayan, porque si quieren refutarme, si quieren venir luego a decirme que estoy equivocado y todo, forzosamente tienes que verte todo el video, porque lo que te voy a enseñar es algo muy interesante. Quiero que prestes atención a esto que te voy a leer. Esto dice así: Toriyama habla del guión perdido de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Dice:
¿Sabías que existe un guión perdido de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses? Esto es antes, o sea, cuando todavía no existía el anime de Super, ¿no? Dice, La Batalla de los Dioses, la película con la que todo volvió a empezar tras décadas sin Dragon Ball de Toriyama, los fans más viejunos alucinábamos con la posibilidad de que nuestras esperanzas se estuvieran haciendo realidad. Pero hablando de realidad, lo cierto es que la película no partió como una idea original de Akira Toriyama. A él le entregaron un esquema de la película que ya incluía a personajes como Bills y la idea del Super Saiyajin God. Y lo que hizo, bueno, así lo explicó él mismo. Estas son declaraciones de Toriyama. Lo que voy a leer es lo importante. Quiero que presten mucha atención. Dice, me hablaron de un proyecto para Dragon Ball en su primera película animada en mucho tiempo. Y leí el esquema de la historia. Si bien el ser Bills, Dios de la Destrucción, y el Super Saiyajin God fueron interesantes, los temas me parecían pesados y sentí que el mundo era un poco diferente a Dragon Ball. En lugar de hablarles sobre este o aquel punto problemático, pensé que sería más rápido si lo escribiera de manera concreta. Y aunque tenía la intención de darles un modelo a seguir, mi mano no se detuvo y en última instancia, y aquí viene lo importante, terminé escribiendo casi todo, incluyendo los diálogos. Reflexionándolo bien, creo que hice algo terriblemente grosero con el guionista original. Es más o menos el mismo discurso de la carta de Toriyama con Daima, con otras palabras nada más, de que terminó más involucrado de lo habitual, y aquí nos está diciendo que la idea fue de Toei, la de Bills, la del Super Saiyajin God, que en principio él tenía pensado corregir algunas cosas por ahí, pero que al final terminó más involucrado, o como dice aquí, y en última instancia terminé escribiendo casi todo, incluyendo los diálogos. Entonces por eso les decía, la carta contradice el comunicado oficial de hace 10 años, o de hace 13 años, porque esto es del 2012, cuando dice que terminó más involucrado de lo habitual. ¿No se dan cuenta que es el mismo discurso? O sea, ¿cómo podemos creer ahora si realmente todo esto es cierto? Toriyama dice, se me ocurrió la historia, los escenarios, pero la historia de que a Goku lo vuelven niño de nuevo y que tiene que ir a buscar las esferas, no es una idea 100% original de Toriyama, es básicamente la premisa de Dragon Ball GT, que fue idea de Toei. ¿Se dan cuenta? A lo que quiero llegar es que tan solo basta con que se diga que Toriyama esta vez sí trabajó en la serie para aceptarla y establecerla como canon, a diferencia de GT, que desde un principio, al menos en Japón, se sabía muy bien que era un producto netamente de Toei, con la venia de Toriyama y su participación en diseños de personajes, pero de Toei al fin y al cabo. Y creo yo que Toei aprendió de ese error. Por eso es que desde el 2012 en adelante ha procurado que cualquier nueva serie o película que saquen al mercado tenga el sello de Toriyama como autor para que sirva como garantía, ya que de lo contrario no sería bien recibida. Y quizás en estos momentos te puedas estar riendo de mí y dirás que se fumó pero ¿sabes cómo puedo sustentar esta teoría mía? Gracias a ustedes mismos. A ver, pregúntense y respóndanse. ¿Disfrutarían de Dragon Ball Daima si desde un principio se les hubiera dicho que la serie es una obra 100% de Toei y que Toriyama nunca tuvo nada que ver? Ojo, la misma historia que hemos visto hasta ahora en los 15 capítulos emitidos. Todo exactamente igual, todo. Pregúntate, ¿disfrutarías de Daima del mismo modo sabiendo que la serie es 100% de Toei y que Toriyama nunca metió mano en lo absoluto? ¿La defenderías igual? Yo creo que no. Porque cuando se mencionan las calamidades del guión de Daima, la gente te da siempre las mismas respuestas. Que no critiques Daima porque es la última obra de Toriyama. Que cómo es posible que le faltes el respeto a la memoria del sensei. Que Toriyama siempre se contradecía. Te hago otra pregunta. ¿Te leíste todos los mangas escritos y dibujados por Akira Toriyama para afirmar que él siempre se contradecía? ¿O pasa que ni siquiera te leíste el manga de Dragon Ball y solo repites lo que dice el resto en base a lo que conoce del anime? Miren, eso de que no nos hagamos tantas preguntas y que simplemente disfrutemos de la última obra del sensei es digno de un cerebro ocioso. Y no lo digo como insulto, sino que la cosa no es tan simple como para decir disfrutemos la última obra y no cuestionemos. Yo les juro,
de verdad, que yo nunca habría hablado de Daima si no fuera porque vi a tanta gente en redes y canales de YouTube tomándose muy en serio la serie. Para mí, desde su anuncio, Daima fue una serie aparte, enfocada hacia un público infantil. Yo lo tenía claro. Yo sabía que no tenía nada que ver con el canon de la serie original, pero de pronto empecé a ver que le daban demasiada importancia y peor aún, que notaba la burla que se le daba a toda la gente que rechazaba o criticaba esta nueva serie. Ya saben, el ad hominem de cajón, Nostalfan. Y eso fue lo que me llevó a hacer el primer video. Y por eso fue que lo hice en un tono burlón, porque la verdad estaba harto de leer a tanto subnormalito defendiendo a capa y espada Daima, solo porque la narrativa oficial te dice que lo hizo Toriyama. Pero nuevamente te pregunto, ¿qué pruebas tienes de eso? ¿La carta? Que bien la pudo escribir un editor o un asistente o el departamento de marketing de Toei. Otra razón por la que no es tan simple decir que no cuestionemos y solo disfrutemos la última obra del sensei es que llevamos más de 10 años invirtiendo en Dragon Ball Super, ya sea coleccionando el manga o pagando una suscripción a una plataforma de streaming o asistiendo a los eventos donde se emitían los capítulos del Torneo de la Fuerza, o ya sea yendo al cine a ver cada nueva película que se anunciaba como el último trabajo del autor. De todas las formas posibles hay una inversión, y no estoy hablando solo de la inversión económica, sino de cosas mucho más importantes como son el tiempo, las expectativas que uno se hace, las emociones. Entonces considero yo que dejarnos en el aire con la serie de manera indefinida es una falta de respeto para los fans. ¿Y sabes por qué no hay respeto para los fans? Porque los fans asimismo no se respetan, porque basta con que se diga que esta nueva obra la hizo Toriyama y ahí van todos a tragar lo que les den a ojos cerrados, aplaudiendo incoherencias y atacando a todo aquel que se atreva a criticarla. Nostalfan, Nostalfan, Nostalfan. Y ahí están todos esos canales alimentando la narrativa oficialista. Actúan igual que Toei, explotando la franquicia sin importar la calidad. Desde ya te digo, este canal no va a alimentar narrativas oficialistas, ni a venderte teorías con acrobacias mentales para encontrarle coherencia a todo este quilombo argumental, como lo hace el resto. Aquí siempre se te va a decir la verdad y en especial lo que yo pienso, porque para mí nada de esto tiene sentido. Daima fue como darle un dulce a un niño para que no moleste con la animación de la saga de Moro. Y dicho esto, quiero pasar a la segunda parte del video, que es la disputa entre Toei y Shueisha. En el video de no deberías tomar en serio a Dragon Ball Daima, mucha gente me decía, ¿por qué le echas la culpa de todo a Toei si la razón por la que Toei no puede animar la saga de Moro es porque Shueisha aún no lo autoriza? No sé ustedes, pero al menos como lo veo yo, a mí me parece que quien tiene más influencia sobre el destino de la serie de Dragon Ball Super es Toei y no Shueisha. A la gente parece que se le olvida que Dragon Ball Super nació en Toei, con la Batalla de los Dioses. Primero como una película de Z, que fue idea de Toei, lo dice el mismo Toriyama, y luego en la serie televisiva que todos conocemos. Y hemos visto que es Shueisha quien en todo este tiempo ha tenido que adaptar al manga el anime de Super, producido por Toei, y no al revés como era en el pasado con la serie original. En otras palabras, el manga de Dragon Ball Super le debe su existencia a Toei. Todo lo visto hasta el Torneo de la Fuerza primero pasó por el anime. La saga de Moro y Granola nacieron en Shueisha, sí, y me puedes decir que ahí está la raíz del conflicto, pero es nuevamente Toei quien decide qué rumbo tomará la historia de Super con la película de Super Hero, porque finalmente es Shueisha quien tiene que adaptar al manga otra vez lo producido por Toei. ¿Me estás diciendo que Shueisha no le permite a Toei adaptar al anime la saga de Moro, pero Toei sí le puede decir a Shueisha que adapte al manga una película producida en su estudio? ¿Eso me estás diciendo? Es que Yang, Toriyama es quien toma las decisiones de su serie. Él es el guionista. Él es quien decide qué cosa es canon y qué no. ¡Ja, ja, ja! Y además te estás olvidando de Akio y Yoku y Capsule Corporation. Bueno, entonces, ¿por qué Toriyama o quien sea que tome las decisiones de la franquicia decide beneficiar a Toei con la producción de una película en lugar de decirle a Shueisha, oye, ¿sabes qué? Deja que Toei anime la saga de Moro, ¿ya?
mientras Toyotaro y yo seguimos avanzando con el manga. Es que Jan, no. Toei genera más ganancia a la franquicia con el anime y películas que Shueisha con el manga. Claro, es verdad, pero entonces con mucha más razón, Toei tendría que haber animado la saga de Moro, ya que Toei, con el anime, es más redituable para la franquicia, ¿o no? Gente, es simple, no nos hagamos bolas. Al margen de todo el quilombo que puede existir entre Iyoku y Shueisha y todo eso que se dice, lo cierto es que a Toei no le interesa animar la saga de Moro y Granola. ¿Por qué? Porque su contenido y forma no son para el público objetivo para el cual ha estado dirigido Dragon Ball Super todo este tiempo. Toei se ha esmerado desde el principio de Dragon Ball Super por darle un tono bastante infantil a la serie. Y si bien conforme avanzaban las sagas esto se fue perdiendo un poco, con la película de Super Hero volvimos al tono infantil, aunque no del todo para ser sinceros, pero sí que se ridiculizaba mucho a los personajes, en especial a Piccolo. Y ni hablar de Daima, que es la infantilidad en su máxima expresión. Como lo veo yo, el trabajo más importante de Toriyama dentro de Dragon Ball en los últimos años ha sido el de firmante. Sí, firma aquí, firma allá, para autorizar proyectos, para permitir que se utilice su nombre en dichos proyectos, precisamente. Me tomarás por loco, ¿verdad? Pero entonces respóndeme esto. Si Akira Toriyama es el guionista de Dragon Ball Super, o lo fue, mejor dicho, y tenía el argumento para la saga de Super Hero, ¿por qué en lugar de sacar una película, no continuó el manga con ese argumento? Si de todos modos lo ocurrido en la película terminó siendo parte del canon del manga de Dragon Ball Super. ¿No crees que hubiera sido mejor seguir avanzando con el manga en lugar de sacar una película que, por cierto, es un refrito de la saga de los androides y Cell? Y de ese modo nos ahorrábamos todo este lío y así Toei producía poco a poco el anime de la saga de Moro y luego la de Granola, hasta llegar a la saga de Super Hero, que para ese entonces ya el manga de Dragon Ball Super estaría bastante adelantado. ¿No será que a Toei no le conviene estar sujeto a lo que produzca el manga porque así estaría limitado como casa animadora respecto a Dragon Ball Super, que por cierto fue invención suya, según declaraciones de Toriyama? ¿Será que por eso a Toei se le ocurrió Daima? No, Daima es idea de Toriyama. Entonces te hago otra pregunta mucho más interesante aún. ¿Por qué Toriyama decidió trabajar en una nueva serie de Dragon Ball que nos ubica nuevamente en el mismo punto de partida de donde arrancó Dragon Ball Super, en lugar de continuar con la serie que ya tenía en curso? No sé si se han dado cuenta, pero el manga de Dragon Ball Super no entró en hiatus con la muerte de Toriyama. El manga de Dragon Ball Super entró en hiatus desde mucho antes, desde mediados del 2022 para ser exactos, con la película de Super Hero, porque luego de eso no hemos tenido nada nuevo. El manga adaptó la película todo el 2023. Los fans esperábamos que se termine de adaptar para ver cómo continuaba la serie. Pero lo único que tuvimos en los 3 primeros meses del 2024 fueron 3 capítulos de fanservice. Así es. ¿No lo crees? Entonces, dime qué cosa fueron esos 3 capítulos que no condujeron a nada. Goku contra Gohan, Gohan contra Broly, Vegeta contra Broly, todos contra todos. ¿Qué es esto? ¡Por Dios, un gangbang! 3 capítulos de fanservice puro y duro. Un capítulo más y teníamos ya el tomo 24 completo, listo para vender. Qué curioso que eso no pasara. Vuelvo a la pregunta que hice hace un momento. ¿Por qué Toriyama decidió trabajar en una serie nueva de Dragon Ball que nos ubica nuevamente en el mismo punto de partida de donde arrancó Dragon Ball Super, en lugar de continuar la que ya tenía en curso? ¿Por qué? ¿Cuál era el fin? ¿Celebrar el 40 aniversario de Dragon Ball? Si es así, entonces Dragon Ball Daima es una serie de aniversario y no es canon, ¿cierto? No, sí es canon porque la escribió Toriyama. Empezó a involucrarse tanto en el proyecto que terminó escribiendo todo. Ah, igual como nos lo dijo en la Batalla de los Dioses. Igual como en los comentarios que hizo luego de ver la película de Super Hero. Sí, campeón. Es por eso que yo insisto en esta teoría, de que todo este tiempo se ha estado utilizando el nombre de Toriyama solo para poder vender los nuevos productos de la franquicia, con autorización del mismo Toriyama, tampoco lo estoy excluyendo de toda esta farsa. Y antes que se me alteren, gente, no hay que idolatrar a los artistas.
Admiremos su arte, sí, pero no pensemos que son seres iluminados, incapaces de mentirnos. Al final del día son personas como nosotros en busca de su propio beneficio. Después de todo, esto es un negocio. Así mismo me lo dijeron ustedes, ¿no? Que esto es un negocio, que a Toei no le interesa tu nostalgia de fan. Bueno, se supone que hay alguien autorizando todos los proyectos de Toei. Si no fue Toriyama, fue Akio Iyoku, mano derecha de Toriyama, que por cierto Toriyama no quiso hablar mucho del tema del conflicto entre Iyoku y Shueisha. Y se supone que Toriyama es quien decide qué cosa es canon y qué cosas no. Miren, leamos los comentarios de Toriyama luego del estreno de Dragon Ball Super Super Hero. Dice, bueno, sé que soy el autor original, así que tal vez no suene muy convincente que yo diga este tipo de cosas, pero debo decir que me encontré totalmente inmerso mientras lo veía. Puede que sea un hombre mayor, pero estuve realmente excitado. Anteriormente a esto, las historias habían tenido lugar en el espacio exterior y otros escenarios de gran escala, así que esta vez quería volver a los orígenes y ubicar la trama en un área pequeña en la Tierra. Es más, el enemigo es el ejército de la Red Ribbon, el cual no tuvo un gran impacto en la serialización original. ¿Cómo que no tuvo un gran impacto en la serie original si tienes una saga llamada la saga de la Red Ribbon en donde estos tenían gran dominio de la Tierra? Y justamente lo que hizo Goku en esa época fue una gran hazaña porque nadie lo creía capaz de que él solo haya podido acabar con tremendo ejército. Ahora me van a decir que Toriyama no se acuerda de todas estas cosas. Mira, es que ya no puedes estar utilizando ese argumento para todo, ¿no? Bueno, continúo. Para colmo, Goku y Vegeta no son los protagonistas. Traté de escribir una historia original y me preocupaba todo el tiempo de que resultara algo simple, una historia original. Pero si Dragon Ball Super Super Hero es un refrito de los androides y Cell, con cambios, sí, con muchos cambios, pero es básicamente las mismas motivaciones. Ahí fue donde el director Kodama y el excelente equipo del anime entraron. Si bien la historia era a menor escala que las recientes tramas de Dragon Ball, lograron transformarla en una película increíble como nunca antes, gracias a su peculiar estilo e imagen de vanguardia. Las batallas en la segunda mitad me pusieron la piel de gallina, como la pelea bajo la lluvia. La composición fue muy hábil e intensa, me quedé extasiado de adrenalina. Piccolo es guay, Gohan es guay, y Gamma 1 y Gamma 2, todos son muy guay. Normalmente no me emociono con mis propios trabajos y pensándolo más adelante me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Es la primera vez que me pasa esto. En ese momento entendí que todo el trabajo de diálogo que había estado teniendo con el editor había merecido la pena. Bueno, ¿no será que realmente Toriyama sí se emocionó porque no trabajó no trabajó en el guión de esta película, simplemente autorizó, dio algunas ideas como siempre y bueno, evidentemente se sorprendió con el resultado, ¿no? Y es que imagínate esto, que después de toda esta emoción que sintió, o sea, pensando él solo, ¿no? Creo que voy a hacer una historia donde volvamos a todos pequeños como en GT. Pero vamos a ubicarla después de la batalla de Buu, antes de la batalla de los dioses. Y su editor, oye, pero Toriyama, ¿por qué quieres hacer eso? Mejor continuamos con la serie, nos está yendo bien. ¿Hablo chino o qué, papi? Que quiero hacer Daima, al pincho Dragon Ball Super. Ya vengo, voy a Toei. No tiene ningún sentido. Por eso digo, ¿cuál era el objetivo? No tiene ningún sentido. Lo peor de todo es que hay mucha gente esperando a que Daima haga canon el Super Saiyajin 4. ¿Quiénes son los verdaderos Nostalfans? ¿Saben qué? Ojalá que lo hagan. Ojalá que lo hagan para que se termine de confirmar que Daima es el sueño frustrado de Toei con GT. Y si lo cumplen, nuevamente será fanservice. ¿No lo ves o no lo quieres ver? Mira, como ya lo dije antes, yo no tengo problemas con que Toei o Shueisha o quien sea saque nuevos productos de Dragon Ball, que exploten la franquicia todo lo que quieran y todo lo que puedan. Si quieren atraer a nuevo público, que lo hagan. Eso no me importa ni me molesta. El problema está cuando se empieza a hablar de canon.
Si hablas de canon, entonces debes de entender que vas a chocar con ese fandom grueso que creció con Dragon Ball en los 90s y que esperó por mucho tiempo el regreso de la serie. No esperes que aceptemos todo a ojos cerrados solo porque lleva el sello de Toriyama como autor, porque después de todo no tenemos prueba de que eso sea verdad. Aunque me saques 1000 cartas de Toriyama, sabes que esa narrativa siempre será dudosa. ¿Y sabes por qué siempre será dudosa? Porque tanto Dragon Ball Super como Dragon Ball Daima no nacieron de un manga escrito y dibujado por Akira Toriyama. Y con esto quiero pasar a la tercera y última parte del video. Dragon Ball terminó en 1995. Yo sé que esta afirmación puede resultar provocadora para algunos, pero gente, la cosa es así de simple. Dragon Ball terminó el día en que Toriyama dejó de dibujar el manga. Luego todo lo demás son productos de la gran franquicia llamada Dragon Ball. Productos con el único fin de seguir haciendo dinero. Pero siempre se trató de dinero, nunca fue amor al arte. Ya lo sé, estúpido. Me refiero a que ahora ya no hay interés por darnos un producto de calidad, porque saben muy bien que saquen lo que saquen, el producto se va a vender. ¿Tú sabes por qué Dragon Ball es lo que es a día de hoy y desde hace 35 años? Precisamente por la calidad de su historia. Sí, ya sé, imperfecta, con errores, que hay mejores historias, todo lo que tú quieras. Pero antes de Dragon Ball no había algo como Dragon Ball. Y para convertirse en la franquicia más importante del anime y del manga de los últimos 40 años es porque como manga, su historia primero tuvo que ofrecer calidad. Por eso digo, ahora el único fin es solo hacer dinero. De la calidad de la historia, ni de qué preocuparse porque después de todo, la marca Dragon Ball ya está establecida. Y gracias al gran trabajo de Akira Toriyama y de los distintos editores que tuvo a lo largo de 10 años. Solo fíjate en el nombre, la serie original es Dragon Ball y luego vienen todos los agregados, GT, Super, Daima, Héroes y Z. Y pongo Z al final porque es la única de los agregados que está basado en el manga original de Dragon Ball escrito y dibujado por Akira Toriyama. Ese Dragon Ball Z que muchos tontitos basurean con tal de defender Daima. Es que en serio no lo entiendo. Para llegar a Daima forzosamente tuviste que verte Z y te tuvo que gustar porque si no, no estarías aquí. Yo no puedo ver la tercera o cuarta temporada de una serie si la primera o la segunda me parecen un cagadero, como dice este imbécil de aquí. Y lo más irónico de esta gente es que defiende con uñas y dientes a Daima porque según la hizo Toriyama, aunque no tengan prueba de eso, pero en cambio odian y critican Z que está basado en el manga de Dragon Ball escrito y dibujado por Akira Toriyama. ¿Cuál es la lógica de eso? Que alguien me explique, porque no lo entiendo. Mira, piensa en esto. Toriyama ya no quería seguir dibujando el manga. Sin embargo, Dragon Ball se convirtió en un fenómeno. Y tarde o temprano, su público demandaría el regreso de la serie. Y evidentemente, las empresas que se beneficiaron de la obra de Toriyama iban a tratar de cubrir esa demanda para seguir beneficiándose de la marca. Por eso existió Dragon Ball GT, pero no funcionó y aunque no todo fue malo, de todos modos, ya no fue lo mismo. Faltó la mano de Toriyama. Dragon Ball ya había terminado. En el 2012, Toei quiso intentarlo una vez más con la Batalla de los Dioses, idea planteada por ellos a Toriyama, en donde él comenta que terminó escribiendo todo. Es muy probable que eso sea verdad, pero nuevamente, no tenemos cómo comprobarlo, ya que previo no existió un manga. Y aquí hay algo interesante porque a diferencia de GT, que tampoco tuvo como base un manga, la Batalla de los Dioses tuvo una mejor recepción por varios motivos. Una, por el tiempo de ausencia que tuvo Dragon Ball para con su público. Dos, el público nuevo que había ganado la franquicia en todos estos años de ausencia. Y tres, y la más importante, la noticia de que esta vez Toriyama sí trabajó en el proyecto y que por lo tanto forma parte del canon de Dragon Ball. Y al fin, Dragon Ball había regresado. Y esa ha sido la estrategia desde entonces, con la resurrección de Freezer, con la serie principal de Dragon Ball Super y con el resto de películas que vinieron luego.
Y es lo mismo que está sucediendo ahora con Dragon Ball Daima, con la enorme diferencia que en esta ocasión nadie nos ha dicho de manera oficial que Dragon Ball Daima sea parte del canon. Tú lo asumes así por culpa de todos esos canales de YouTube que te han dicho que debe ser canon por lo involucrado que terminó Toriyama en el proyecto. Lo que te digo yo, en cambio, es todo lo contrario, que no es canon y que el nombre de Toriyama como escritor de Daima es solo una estrategia de marketing. ¿Tienes pruebas de eso, Jan? No, pero tú tampoco tienes cómo probar de que Toriyama realmente trabajó en Daima y en los proyectos anteriores. Solo crees que es así porque nunca te pusiste a pensar en todas estas cosas que te he dicho a lo largo del video. Nunca lo cuestionaste. Mira, Dragon Ball Super puede ser todo lo canon que tú quieras. Lo puede haber establecido así el mismo Akira Toriyama, pero piensa en esto. Para él fue más fácil dar luz verde a todos estos proyectos en lugar de volver a dibujar el manga y volver a estar sometido a estrictas fechas de entrega. Es más fácil declarar todos estos proyectos como parte del canon a tener que lidiar con la demanda constante de su público por el regreso de la serie. Es más fácil que los interesados en explotar la franquicia trabajen en ello. Mira, piensa en esto. Si Toriyama realmente hubiese querido volver con Dragon Ball, ya lo hubiera hecho desde mucho antes. Y no con una película, ni con una serie de televisión. Lo hubiera hecho con el manga. Y es precisamente del manga de lo que trata esta última parte. Te quiero mostrar esto, que ya has visto antes, pero que estoy seguro que no volverás a verlo de la misma manera. Este es el manga clásico de Dragon Ball. Esta es la prueba definitiva del trabajo de Toriyama a lo largo de 10 años. Dime, ¿cuál es tu prueba del trabajo de Toriyama en Dragon Ball Super o en Dragon Ball Daima? Vamos. ¿Dónde está? Quiero tu prueba. Yo aquí te estoy mostrando la prueba de que Akira trabajó en Dragon Ball, en la serie clásica. Mira. Mira cómo dibujaba a Toriyama. Mira esos paneles. Mira esas expresiones. Quiero que entiendas el trabajo que existe aquí para crear toda esta secuencia. Esto que estás viendo nació de la mente, de la imaginación de Toriyama. ¿Te gusta decir esencia, canon? Esto es realmente la esencia. Esto es realmente el canon. No sabes lo que significa tener esta joya en mis manos. La estaba leyendo y fue precisamente esta página lo que me llevó a hacer este video. Y cuando apreciaba el dibujo de Toriyama decía entre mí, oigan, no puedo creerlo, pero si lo miras bien, estoy viendo algo que dibujó Toriyama. Parece algo tan simple, pero este dibujo tiene más de 40 años. Que lo hizo en su estudio. Y decía entre mí, ¿cómo es que la gente puede ser tan tonta que simplemente basta con que le digan que Toriyama hizo Daima y se lo cree? Y todos repitiendo como borreguitos, la esencia de Toriyama, la esencia se hizo canon. No tienen ni puta idea. Mira esto. Mira esto de aquí. Mucha gente que defiende Super o Daima cree saber mucho de Dragon Ball. Dicen cosas como, el Goku de Super es el Goku que siempre quiso Toriyama. El Goku serio que conoces es el de Toei. Mira esto, papá. ¿Qué me vas a decir de esto? Mira. Este es el Goku serio, que también sale en el manga. Es increíble la cantidad de comentarios de gente diciendo, la gente cree que Goku era un superhéroe que llegaba, que era como un Superman que venía a salvar a todos. Brother, ¿en serio viste siquiera el anime? Porque ese Goku que mencionas lo estableció el mismo Toriyama desde antes de Z. Desde la saga de Piccolo, como lo estoy mostrando aquí. Esta es la prueba. De hecho, hay un capítulo en el manga que se llama Date prisa, Goku. ¡Date prisa, Goku! Hablar de Goku creo que da para otro video, pero en serio, no entiendo cómo pueden defender el Goku retrasado del inicio de Super alegando que Goku siempre fue así. ¿Leíste en serio el manga, brother? Otro argumento bobo que da la gente y que viene acompañado con el anterior es que Dragon Ball Z no es la esencia de Toriyama, que él se vio obligado a cambiar su serie por presiones de los editores. A ver, aquí quiero aclarar dos cosas. La primera, que cuando yo hablo de Dragon Ball Z,
yo estoy señalando, para la gente que no sabe, que en el manga no existe tal división como Dragon Ball, Dragon Ball Z. La historia completa es Dragon Ball. Y hago hincapié en que Dragon Ball Z es la segunda etapa del manga de Dragon Ball. Entonces mucha gente piensa que Dragon Ball Z, o lo que se conoce como Dragon Ball Z, mejor dicho, no es la esencia de Toriyama porque él se vio obligado a cambiar su serie por presiones de los editores, que él quiso hacer otra cosa. Yo me pregunto qué es lo que se imaginan ustedes cuando se habla de los editores. Para comenzar, todos los mangakas tienen editores, estúpidos. Por lo que puedo notar, mucha gente confunde el rol de un editor, y en especial cuando se habla de los editores de Toriyama, la gente tiende a pensar que los editores escribían la historia por él y que lo obligaban a hacer cosas que él no quería. ¡Pobrecito! El trabajo de los editores es guiar al mangaka hacia una dirección más conveniente para la serie, de acuerdo a las tendencias y a su público objetivo, para que la obra pueda contar con un buen nivel de calidad tanto artística como narrativa, pero que al mismo tiempo sea un producto que pueda venderse. Es que no te imaginas lo que era Dragon Ball antes y después de la saga Saiyajin. Los editores encontraron en Dragon Ball un potencial tremendo y no se equivocaron, y es gracias a la visión de esos editores que Dragon Ball es lo que es a día de hoy. No le estoy restando mérito a Toriyama en absoluto, Al contrario, está bien que los editores pudieron proponer ideas, proponer nuevos arcos, descartar diseños de personajes del autor, pero al final es el mangaka quien se encarga de desarrollar esas ideas a través de sus dibujos. El mangaka es quien construye la historia. Y todos estos momentos épicos que te estoy mostrando aquí, que los recordarás bien, ya que tú también tuviste que ver el anime, vienen de la mente del maestro Akira Toriyama, dibujados en el manga. El editor es un guía. El editor conoce bien el negocio, pero también sabe de narrativa. Mira los bocetos de Toriyama que fueron descartados por los editores. ¿Tenían razón de hacerlo o no? Y es que de eso se trata. Repito, esto no quita el mérito al trabajo de Toriyama. Se sabe muy bien que Toriyama era bastante flojo para dibujar. Por eso su zona de confort siempre fue la comedia, porque podía desarrollar sus ideas sin tanto esfuerzo. Y es por eso que terminó harto de Dragon Ball, porque con Dragon Ball sí se tuvo que esforzar. Y si sufrió la presión de los editores fue precisamente por eso. Y además, si los editores exigían tanto de él, fue porque pudieron advertir el potencial que tenía la serie. Y no solo eso, sino el potencial de Akira Toriyama para poder dibujar y crear este tipo de historias. El cansancio de Toriyama con la serie no se debía a que esté disgustado con el rumbo que había tomado su historia, no. Iba más por un tema de falta de tiempo, por las estrictas fechas de entrega, lo cual muchas veces provocó que se enfermara. Y además teniendo en cuenta que era flojo para dibujar, que no era un mangaka de series largas, entonces todo eso lo consumió. Pero no era que odiara la serie, no es que, ¡ay, los editores me obligaron a cambiar mi serie y a mí me dio ansiedad! No fue así. Toriyama no era un maricón como ustedes. Díganme cuál es la lógica de defender Daima al alegar que esta recupera la esencia de Dragon Ball, que se perdió luego de la saga Saiyajin. Pues entonces, ¿qué coño piensas que es la saga de Namek? La saga de Namek es en esencia la premisa de Dragon Ball. Es la aventura, buscar las esferas, pelear por ellas, solamente que llevada a otro nivel. Y es que la serie tenía que evolucionar, no se iba a quedar toda la vida en esa etapa inicial. Y de haber sido así ahora mismo, no estaríamos hablando de Dragon Ball. Y más bien Daima representa un retroceso más que una evolución. Y un retroceso por partida doble. Porque no solo intentan forzosamente volver a la etapa inicial de Dragon Ball, sino que además volvemos al mismo punto de partida de Dragon Ball Super. Entonces, intentar alegar que Daima recupera la esencia de la comedia de Toriyama que se perdió a partir de que Dragon Ball empezó a ponerse más seria y a darle prioridad a los combates violentos y sangrientos, es no tener idea de lo que están hablando. Yo recuerdo que cuando se estrenó Super, por allá en el 2015, la gente decía lo mismo, que Super es el rumbo que Toriyama siempre quiso darle a Dragon Ball, con comedia y todo, solo que nunca lo dejaron. Pobrecito. Repito, revisen el manga. El humor de Toriyama está presente de principio a fin en todo el manga clásico de Dragon Ball. Miren este de aquí. Miren esta escena. ¿Qué les parece este panel? Toriyama sabía muy bien cómo combinar momentos de mucha tensión con humor y sin que la escena pierda su objetivo. Esta viñeta es una joda de Toriyama al pelado de Nappa.
Capítulos previos en el manga veíamos cómo Nappa se había cargado a todos y ahora viene Goku y lo pone en ridículo, no solo por darle una paliza, sino parándose en su pelada. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo es Yajirobe, que en la pelea contra Vegeta, su participación no solamente es memorable e importante, sino también es muy graciosa y funciona bien, le da ese balance entre lo dramático que era la situación con el característico humor de Toriyama. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Vámonos casi al final, a la saga de Buu, en la batalla final incluso. ¿Recuerdan esto? Este es el humor de Toriyama, por Dios. Y este es el Goku que nosotros conocemos, no el retrasado de Super. Serio cuando debe de estarlo, y gracioso cuando la situación lo amerita, sobre todo si se enfrenta a alguien más gracioso que él. El mismo Buu, oigan, el Buu gordo, es la representación del humor de Toriyama, pero dentro de un contexto de tensión y seriedad tal como era el tono de la serie. Aquí tengo una más. Las Fuerzas Especiales Ginyu, de la que Daima hizo una copia de muy mal gusto. ¿En serio piensas que Toriyama iba a escribir exactamente 2 veces la misma idea para el canon? Aunque no te guste, es canon. La policía militar de élite es cosa de Toei, por Dios, date cuenta. Y es que Toei ha hecho eso siempre. Mira, desde los 90s con las películas de Dragon Ball Z, que por cierto, la mayoría de ellas son malas, precisamente porque las hacía Toei. Cogían cosas de la serie original y hacían algunos cambios y listo. Y ejemplos hay muchos. Por ejemplo, Janemba, donde pasa de ser un gordo, tonto, poderoso, a tener una presencia más imponente y malvada, justo como Majin Buu. Y aquí también sucede la fusión, ¿recuerdan? Tal como en el anime, pero esta vez con Goku y Vegeta, que primero sale gordo, luego sale bien. Otra película, La Galaxia Corre Peligro, en donde el clímax es casi un calco del momento donde Gohan derrota a los Cell Juniors. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves? Es que Toei siempre ha hecho eso. Y así podría continuar, pero este video va a ser interminable. Y dudo mucho que los ardidos lleguen hasta este punto. Pero ¿te das cuenta? Yo no tengo pruebas para demostrar que Toriyama realmente no trabajó en Daima o en Dragon Ball Super. Pero lo que sí puedo mostrarte son indicios, antecedentes de la mano de Toei. Puedo creer que a lo mucho el trabajo de Toriyama ha consistido en diseñar personajes, expandir el lore con algunas ideas y a lo mucho escribir escenas o incluso secuencias completas, pero hasta ahí. Pero una película completa de principio a fin lo dudo por la constante de refritos, que es un vicio que ha tenido Toei desde los 90s con Dragon Ball. Y mira, aquí hay algo interesante que te quiero mostrar porque la única película de la que sí tenemos pruebas del trabajo de Toriyama es la película de Super Broly, que no por algo es la mejor película de Super. ¿Y sabes por qué? Porque la mitad de ella está basada en el manga escrito y dibujado por Akira Toriyama llamado Dragon Ball Minus, que viene incluida en el manga de Jaco el Patrullero Galáctico, que es una precuela precisamente del manga de Jaco y por supuesto también de Dragon Ball. Y ustedes recordarán estas escenas que vimos en la película de Super Broly, pero sobre todo recordarán este panel que también apareció en el manga de Dragon Ball Super en la saga de Granola, para que vean que Toyotaro ha sido el único quien realmente le ha hecho honor a la franquicia, sabiendo mantener y respetar la esencia de la serie como nos la dejó su autor en 1995. Y para que no me vengan con eso de nostalfan, aquí Toyotaro ni siquiera está referenciando una escena de la serie clásica, sino de un manga que dibujó el mismo Toriyama en el 2014, incluso antes de Dragon Ball Super. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, gente, yo no tengo nada más que decir. Yo me quedo con el Dragon Ball clásico, el de toda la vida, el que hizo Toriyama, la verdadera esencia, el canon de verdad, este que están viendo aquí. Y bueno, respecto a Dragon Ball Super, me quedo con el trabajo de Toyotaro en el manga, sobre todo por las sagas de Moro y Granola. Y bueno, el día en que Toei se anime a animar estas dos sagas, pues también las disfrutaré. Por otra parte, se dice que muy pronto sale el one shot de Toyotaro de Super Hero, que la verdad
no le tengo mucho entusiasmo. Creo que va a abarcar el tema de los superhéroes con Goten y Trunks. Y la verdad que no sé en qué sume eso a la historia principal. Y otro que no soporto a estos dos personajes. O al menos no soporto el tratamiento que se les ha dado en esta última saga, en la de Super Hero. Sobre todo con el Mangina de Trunks, que es insoportable ver cómo le simpea a la anciana de Mai. Y bueno, respecto a Daima ya lo dije, no es canon. No hay ningún comunicado oficial que lo afirme de esa manera. Si te hace feliz creer que Toriyama trabajó realmente en Daima, adelante, créelo, sé feliz. Y bueno amigos, espero que si este video ha sido de tu agrado, me dejes tu generoso like, que te suscribas si es que aún no lo has hecho, recuerda que es gratis. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.